Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo mundo de descubrimiento y conocimiento. Sintoniza tus sentidos y prepárate para un viaje apasionante a través de la ciencia y la tecnología. Esto es Ciencia en Sintonía, el programa que une el saber y la curiosidad en una sinfonía de ideas. Desde Radio Universidad FM 90.1 y el CONICET Tandil te presentamos historias de investigadores e investigadoras, avances y conceptos que cambiarán la historia. Acompáñanos en este viaje asombroso, porque la ciencia está en el aire. Ciencia en Sintonía por Radio Universidad. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Ciencia en Sintonía por Radio Universidad. En este caso, en esta oportunidad, vamos a abordar una temática muy sensible a toda la comunidad, un eje de investigación para muchos y muchas dentro de la ciencia argentina. Estamos hablando de el derecho al hábitat, el derecho a la vivienda, el derecho al suelo y el derecho y el acceso a las ciudades. En ese sentido, estuvimos conversando con la docente investigadora Dana Valente Escurra. Mi nombre es Dana Valente Escurra, soy profesora y licenciada en Historia, soy magíster en Ciencias Sociales y becaria doctoral del CONICET en temas estratégicos de hábitat. Trabajo en el Centro de Estudios Sociales de América Latina y también en el programa de extensión Observatorio Social y particularmente en el programa de extensión UNICEN de acceso justo al hábitat en la región del centro de la provincia de Buenos Aires. Con ella dialogamos respecto de qué se trata cuando hablamos de estrategias de acceso y las condiciones actuales en la distribución del hábitat, así como de la ciudad y del suelo. Es la manera en la cual las distintas personas, los sujetos sociales, pueden acceder a la ciudad, a la vivienda, a la calidad de vida urbana en su conjunto. Por eso se plantea desde una noción de hábitat que comprende no solo la vivienda, sino el medio ambiente, la integración urbana, los servicios, el acceso a las posibilidades que brinda la ciudad, como el trabajo, la educación, la salud. Bueno, en definitiva, ver de qué manera ha cambiado la manera de vivir en las ciudades en el siglo XXI y cuáles son las estrategias que construyen los diferentes grupos sociales, particularmente las clases trabajadoras, para acceder a una vivienda, a un hábitat digno en la actualidad. A grandes rasgos podríamos decir que desde el último cuarto del siglo XX a la actualidad ha comenzado una etapa conocida como capitalismo financiero, donde la vivienda cada vez más y las ciudades se han vuelto como un activo de valor inmobiliario en el mercado financiero, y este tipo de valorización ha ido en detrimento del acceso a derechos como el derecho a la vivienda y la ciudad, porque la mercantilización de esos bienes le imprime un carácter desigual en las relaciones sociales actuales capitalistas, que hace que puedan acceder solo a aquellas personas y a aquellos grupos sociales que reúnen el valor del precio de mercado estipulado en cada ciudad, ¿no es cierto? Y esto ha llevado a que cada vez más la estructura social argentina, que hacia mediados de siglo tenía un gran porcentaje de población propietaria de terreno, de vivienda, cada vez más va disminuyendo y va creciendo lo que es la población inquilina. Y en el siglo XXI esta transformación es donde mayormente se profundizó y podemos ver un crecimiento muy notorio de la población inquilina en la actualidad. Según el último censo, en ciudades como Capital ronda el 40% de la población y en ciudades como Tandil ronda el 30%. Esto está hablando de que cada vez más un grupo significativo de la sociedad accede a la vivienda en alquiler. Y las relaciones de acceso al hábitat, digamos, están mediadas por el mercado y por las posibilidades, por supuesto, de acceder a una vivienda en alquiler. Y esto sería un fenómeno que, bueno, no es completamente novedoso porque ya existía, pero lo que sí es novedoso es que cada vez es mayor el porcentaje de población, que se ve involucrada en esta relación
y esto empieza como a poner en debate el paradigma del acceso a la vivienda en propiedad, y las políticas públicas también, porque, bueno, obligan a pensar la necesidad de políticas públicas también para regular el acceso a la vivienda en alquiler, que es una discusión muy vigente por las leyes de alquileres que se han dado incluso este año, hace menos de un mes la última modificación. Estamos dialogando con la docente investigadora Dana Valente Escurra, a quien le consultamos respecto de las escalas de esta lucha en el acceso al hábitat, la tierra y el derecho a la ciudad. ¿De qué se trata la producción social del hábitat? Bueno, es muy interesante pensarlo en las distintas escalas porque la lucha por el acceso al hábitat se viene desarrollando a nivel internacional en el marco de espacios como por ejemplo ONU Habitat, que han fijado distintos acuerdos, pactos, estándares de acceso a derechos, entre ellos por ejemplo el derecho a la ciudad, a los cuales, bueno, en nuestro país se ha adherido en el marco de la reforma del 94 y que también constituyen en América Latina una particularidad. En América Latina, por ejemplo, la Coalición Internacional del Hábitat, HIC América Latina, plantea que más del 70% de las ciudades latinoamericanas son producidas a través de procesos que se denominan producción social del hábitat, es decir, con la participación de sus propios habitantes. Y esto implica que requeriría pensar políticas específicas para fortalecer las capacidades sociales de autoproducción de su hábitat y no tanto otras modalidades de producción de vivienda, como por ejemplo, bueno, la vivienda social centralizada, llave en mano, como se ha denominado, bueno, u otras modalidades. Y en la región del centro de la provincia de Buenos Aires lo que podemos ver es el surgimiento de organizaciones sociales urbanas, que esto es relativamente novedoso. Nos referimos a asociaciones civiles orientadas a la producción de suelo urbano o a la producción social del hábitat. Y bueno, producción social del hábitat es un concepto muy amplio, pero lo que busca poner en foco es que son la misma población que habita en esos barrios la que ha producido esos barrios, sus viviendas, sus urbanizaciones, se ha organizado para acceder a los servicios públicos, ha buscado el mejoramiento de los espacios de cercanía, de las plazas, de espacios verdes. Vemos esto como una dinámica muy propia de los territorios, en donde una sociedad de fomento, una institución educativa, un club, comienza a realizar distintas actividades comunitarias y a producir espacio, a producir territorio, a generar esas relaciones que tienen que ver con una producción social del hábitat. Hay distintos tipos de producción social del hábitat según quiénes intervengan, cuál sea la finalidad, qué tipo de vínculo tengan con las políticas públicas. Hay algunos grupos que han puesto énfasis en la noción o el concepto de producción social autogestionaria del hábitat para explicitar el protagonismo de los pobladores en la construcción de su vivienda, de su barrio y en la planificación de las ciudades donde quieren vivir. Estamos escuchando a la docente investigadora Dana Valente Escurra, que trabaja en la Facultad de Ciencias Humanas, investigadora del CONICET, que está desarrollando su tesis doctoral en relación a las estrategias de acceso al hábitat. Concepto clave. Hola, mi nombre es Sara Ortelli, soy historiadora, investigadora del CONICET en el IGEX, que es el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales de la UNICEN. Estudio desde hace muchos años las sociedades indígenas y la formación de fronteras durante la época colonial, fundamentalmente a lo largo del siglo XVIII. En Ciencia en Sintonía desenredamos lo complejo y lo explicamos en sencillos bocados. Así que si estás listo para un bocado de conocimiento, prepárate para disfrutar.
Estas fronteras se fueron conformando a partir de la conquista y el avasallamiento de los invasores europeos sobre los territorios que estaban en manos de los pueblos nativos americanos y lejos de constituir límites, se articularon como espacios porosos que permitían distintos tipos de relación e interacción entre sociedades diferentes que iban desde la guerra, conflictos, pero también articulaciones más armoniosas que tenían que ver con el comercio y el intercambio. Las sociedades indígenas tuvieron que adaptarse a una nueva realidad y en muchos casos sus modos de vida fueron profundamente transformados e incluso desarticulados. La historia como disciplina no se había ocupado sistemáticamente del estudio de los pueblos indígenas. Fue recién a mediados de los años 80 del siglo pasado cuando, a partir del retorno de la democracia y la normalización de las universidades, se produjo una renovación historiográfica que incluyó una nueva mirada en términos teóricos y metodológicos sobre las sociedades indígenas. ¿Te preguntaste alguna vez por qué en nuestro país la historia de las sociedades indígenas no ocupa un capítulo relevante de los manuales escolares, de la historia que se enseña en la escuela secundaria e incluso en la propia universidad? Esto tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones. Cuando a lo largo del siglo XIX se fueron delimitando las áreas de injerencia de cada ciencia social, la historia desde una mirada más bien tradicional quedó limitada al estudio de aquellas sociedades que habían dejado registros escritos de sus propias experiencias, es decir, aquellas sociedades que habían desarrollado sistemas de escritura y habían producido documentos que eran las fuentes en las que abrevarían los historiadores y las historiadoras para estudiarlas. Mientras tanto, las sociedades que no habían dejado registros escritos serían abordadas por la antropología, que había elaborado una serie de herramientas metodológicas que permitían su estudio. Pero además de esta cuestión disciplinar, esta ausencia, o más bien esta invisibilización, como la llamamos, de la historia de las sociedades indígenas en nuestro país, tiene que ver con el lugar que se les adjudicó en el proceso de construcción y consolidación del Estado-Nación argentino. Y aquí volvemos al tema de la conformación de espacios de frontera con el que iniciamos esta comunicación, porque la construcción y consolidación del Estado Nacional argentino fue realizado sobre la base de la expansión y el avasallamiento de los territorios que estaban en manos de los pueblos nativos. Y para justificar esta expansión y avasallamiento se debió construir un enemigo salvaje, bárbaro, retardatario del progreso. La estocada final de este proceso de avasallamiento en términos territoriales y militares fue la mal llamada conquista del desierto, de fines del siglo XIX. El concepto de desierto aludía a un vacío de civilización visto desde la lógica hegemónica y no a un vacío de personas. Era un vacío de sociedad occidental que avasallaba las diversidades sociales, políticas, económicas y culturales que se desarrollaban en ese territorio. Mi nombre es Sara Ortelli, soy historiadora, investigadora del CONICET. Desde los pasillos de los laboratorios e institutos de investigación y los corredores de Radio Universidad FM 90.1 te traemos relatos que cambian, proyectos que inspiran y voces que conectan la academia con la vida cotidiana. Prepárate para un viaje lleno de sorpresas, porque esto es Ciencia en Sintonía. Continuamos dialogando con Dana Valente Escurra respecto de la producción social del hábitat, la producción social del suelo urbano. ¿Qué implica? ¿Qué alcance tiene? ¿Y de qué se trata o cómo impacta en lo que se conoce como la segregación urbana? Y en producción de suelo urbano es un fenómeno más bien, podríamos decir, orientado a un tipo de producción social del hábitat, y es decir, a la que genera lotes con servicios para que la población pueda acceder a partir de por ejemplo, una asociación civil que se reúne, que genera la compra de un macizo de tierra por unos asociados que ponen una cantidad de capital. A partir de eso se subdivide y se generan una serie de lotes que luego son
urbanizados, dotados de infraestructura urbana, alumbrado público, cordón cuneta, y que esto se hace en cuotas a lo largo de un proceso de tiempo por el cual, bueno, las familias que integran estas asociaciones o estas organizaciones sociales que producen hábitat pueden acceder a tener un lote con servicios urbanizado. Eso sería la producción de suelo urbano. Pero bueno, entendiendo que es solo una expresión limitada de lo que es el acceso al hábitat, porque no podemos reducir el acceso al hábitat a un lote con servicios. Por ejemplo, para pensar y problematizar esto, ¿cómo sería acceder a un lote con servicios ubicado en la periferia urbana que no accede por un servicio de transporte a, por ejemplo, el hospital, a instituciones educativas, a los lugares de trabajo de la población, a los lugares de esparcimiento, porque el derecho al ocio también, a poder disfrutar de todos los beneficios que brinda la ciudad? Muchas veces las localizaciones periféricas generan o fortalecen lo que se conoce como la problemática de la segregación urbana, y tiene que ver con que la población que se asiente en esos lugares va a haber dificultado acceder a otros puntos de la ciudad, va a insumir mayor tiempo de su vida diaria en desplazarse para acceder a estos lugares. Ese tiempo va en detrimento de otros tiempos familiares destinados, bueno, en el cuidado de personas, en el tiempo de esparcimiento, en actividades educativas, formativas, comunitarias, bueno, múltiples dimensiones de la vida social. Por eso la idea de pensar el acceso al hábitat no solo como el suelo urbano, aunque una de las principales demandas más inmediatas de la población cuando se habla de este problema es acceder a un terreno donde poder construir una vivienda, acceder a facilidades de crédito para construir esta vivienda según las posibilidades que tenga económicas, digamos, acorde a los ingresos de los hogares. Eso es otra de las... También le consultamos a Dana Valentes Curra por qué la complejización del acceso a la vivienda en estos tiempos y qué relación tiene con el precio del suelo, la dolarización y el rol del Estado. En lo que respecta de qué ha cambiado las políticas públicas, las condiciones en torno al precio del suelo, es importante recordar que previo a lo que fue la dictadura, la última dictadura, el precio del suelo no estaba expresado en dólares, estaba expresado en pesos, por lo cual resultaba más accesible a la población que recibía ingresos en pesos poder acceder a la compra de un terreno. Y también existían, por esta misma característica, políticas vinculadas al crédito hipotecario que tenían un peso muy importante. Hoy lo que vemos es que las políticas de crédito hipotecario han segmentado mucho el acceso de la población en base a la cobrabilidad, digamos, ¿no? Porque están en manos en su mayoría del sector de la banca privada. Y entonces esto genera que solo un porcentaje muy chico de los asalariados califica para acceder a un crédito hipotecario con los valores de la vivienda dolarizada. Esto es el principal obstáculo estructural de la historia reciente en que las clases trabajadoras puedan acceder a la vivienda. No solo porque el Estado ha desregulado el precio de la misma, que ha quedado fijado en manos del mercado, sino también, bueno, por algunos fenómenos propios de esto que yo mencionaba, el activo financiero que constituye hoy la inversión inmobiliaria. Eh, y esto también complejiza porque muchas de las nuevas viviendas construidas no son puestas en el parque de viviendas en alquiler, por ejemplo, y permanecen desocupadas como un mecanismo especulativo. Esto genera
que sea más complejo pensar qué políticas públicas hacen falta, porque en cierto momento el paradigma se orientaba a creer que el déficit habitacional se constituía o se solucionaba a partir de que el Estado financiara la construcción de nuevas viviendas. Entonces, a partir de que se construyen nuevas viviendas, más población puede acceder. Los últimos datos que hemos podido construir para el caso de Tandil no estarían corroborando esto, porque las viviendas han crecido más del doble de lo que creció la población en los últimos 20 años y sin embargo el acceso a la vivienda se redujo. Entonces esto está hablando de que no solo hay que pensar en políticas de construcción de nuevas viviendas, porque incluso muchas de estas viviendas no son destinadas para vivienda única familiar, de las que se construyen a partir de las relaciones de mercado, ¿no? Entonces, bueno, muchas de las políticas públicas se han tendido a orientar en los últimos años, y creo yo exitosamente, a lo que se constituye como el déficit cualitativo, que no buscan producir nuevas viviendas, sino mejorar las condiciones de las existentes y también de su inserción urbana, de los barrios en donde están ubicadas estas viviendas. Son distintas políticas para atender el déficit habitacional. Así abordábamos el proceso que la investigadora y docente Dana Valente Ezcurra realiza en relación a las estrategias de acceso al hábitat y la ciudad, así como la producción social del suelo y el rol del Estado en este tema tan sensible a nuestras comunidades. Alerta de noticias científicas. Alerta. En Ciencia en Sintonía, nuestro radar está siempre encendido para captar las últimas novedades. Es hora de explorar lo que está sucediendo en los confines del conocimiento. ¿Cuáles son las tendencias y los acontecimientos que están marcando la pauta en la comunidad científica y académica? Por segundo año consecutivo, la productora del CONICET documental participó de Ventana Sur. La productora audiovisual CONICET Documental de la Dirección de Relaciones Institucionales participó de la 15ª edición de Ventana Sur, el principal espacio de encuentro con actores de la industria audiovisual de América Latina. Se trata del principal mercado de la industria del cine latinoamericano que busca promover la coproducción, financiación y distribución internacional. El Centro de Ecología Aplicada del Litoral celebró sus 50 años de trabajo científico. Se trata de la primera unidad ejecutora del CONICET en el Nordeste, que fue creada el 3 de diciembre de 1973 con el objetivo de estudiar el impacto ambiental de la construcción de represas en la región. El investigador del CONICET y actual director del SECOAL, Adrián Di Giacomo, destacó la misión del centro. El SECOAL es la primera unidad ejecutora de CONICET en la región nordeste de la Argentina. Hoy en día ya somos una decena de institutos dedicados a la investigación que están también en doble dependencia con las universidades nacionales. Fue creado con el objetivo de favorecer las investigaciones en los ecosistemas acuáticos, ya que en la década del 70 existía una gran preocupación por los problemas ambientales que acarreaba el desarrollo de las represas hidroeléctricas, por ejemplo, que constituían una amenaza para la biodiversidad y también para el sistema social, las poblaciones que vivían en torno de los ríos, la preocupación por enfermedades emergentes. Es decir, que surge con una misión muy concreta de problemas ambientales que luego de 50 años vemos que todavía siguen siendo una problemática de interés en la región y en todo el mundo. Vemos que los objetivos iniciales están muy vigentes, tenemos muchas actividades en torno al desarrollo de actividades productivas, el desarrollo de investigaciones vinculadas a la salud de los ecosistemas y a la vinculación con la salud humana, investigaciones sobre la biodiversidad del pasado, la historia evolutiva de esta región y un componente también de nuevas tecnologías que se empieza a desarrollar en los últimos años,
Es decir que el SECOAL tiene un próspero desarrollo actual y unas muy buenas perspectivas para el futuro. Por último, se entregaron homenajes y reconocimientos a distintos miembros quienes fueron pioneros y pioneras de la ciencia en la región. Inauguración de la nueva sede del CONICET Patagonia Confluencia. En la ciudad de Neuquén se realizó el acto de inauguración de la nueva sede del Centro Científico Tecnológico CONICET Patagonia Confluencia, sobre una superficie de más de 450 metros cuadrados. Es un proyecto en el marco de los programas Equipar Ciencia y Construir Ciencia con fuerte impacto federal. Hasta aquí las noticias científicas en Ciencia en Sintonía. En cada rincón del conocimiento hay historias que merecen ser contadas. Y aquí, en Ciencia en Sintonía, descorremos el velo de la investigación, llevándote detrás de los laboratorios, las ecuaciones y los borradores. Acompáñanos mientras nos adentramos en el corazón de la ciencia y la tecnología, explorando los cimientos de la innovación en nuestra propia casa. Desde los pasillos de los laboratorios e institutos de investigación y los corredores de Radio Universidad FM 90.1, te traemos relatos que cambian, proyectos que inspiran y voces que conectan la academia con la vida cotidiana. Prepárate para un viaje lleno de sorpresas, porque esto es Ciencia en Sintonía. Ciencia en Sintonía. Realización general y periodística: Soledad Restivo y Jessica Echeverry. Una coproducción de Radio Universidad FM 90.1 y CONICET Tandil.